Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su podcast favorito llamado El Podcast que te informa. Hoy hablaremos sobre las predicciones de los procesos redox, como potencial estándar de reducción y la fuerza electromotriz, las celdas galvánicas y eléctricas. También veremos sus aplicaciones que tienen. Bueno, también hablaremos sobre las ventajas y desventajas de las baterías de litio, los nanomateriales de carbono, sobre sus aplicaciones con ánodos en batería ion litio, el consumo desmedido de las pilas y baterías, su toxicidad y por último, su reciclaje. Para eso tenemos a unos invitadazos muy especiales, ya que nos hablarán sobre esos temas. Así es, y se llaman Aaron Estrada y Leonardo Monjaras. Y bueno, para empezar bien con este podcast, que va a estar muy pero muy interesante, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación, Gracias a ustedes por venir. Y bueno, para comenzar les tengo una preguntita. ¿Qué son los procesos redox? Una reacción de oxidación-reducción, o redox, es una reacción de transferencia de electrones. La especie que pierde los electrones se oxida y la que los gana se reduce. Se llama reductor a la especie que cede los electrones y oxidante a la que los capta. Y de pura casualidad, ¿cuáles son los dos procesos de predicción redox? Pues mira, los dos procesos de predicción de redox son la potencial estándar de reducción y la fuerza electromotriz a la potencial estándar de reducción. Se utiliza para poder determinar el potencial electroquímico o el potencial de un electrodo de una celda electroquímica o de una celda galvánica. Pero el potencial de un electrodo no se conoce de manera absoluta, solo puede calcularse con referencia a otro electrodo, siendo el electrodo de referencia que se emplea el electrodo estándar o normal de hidrógeno y el de fuerza electromotriz es la manifestación. En términos de diferencia potencial eléctrico de una corriente eléctrica inducida debido a una variación temporal del flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado. Esto no significa superficie cerrada, conforme a la ley de Lenz-Faraday. ¡Wow! En serio qué interesante se está poniendo este podcast. Espero que también por ahí en casita que nos estén escuchando o desde su coche les esté gustando mucho y en un ratito más nos estén dejando sus preguntas para nuestros invitadazos. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @elpodcastqueteinforma, tanto como en Facebook como en Instagram. Bueno, y ahora vamos con la siguiente pregunta que nos escribieron en nuestras redes sociales. ¿Qué son las celdas galvánicas y electrónicas? Pregunta _González.fidencio. Pues sobre sus aplicaciones, las celdas galvánicas se usan normalmente como fuente de energía eléctrica. Por su propia naturaleza, pues producen corriente. Por ejemplo, una batería de plomo y ácido contiene un número de celdas galvánicas. Los dos electrodos son efectivamente plomo y óxido de plomo. Y acerca de las celdas electrolíticas, utilizan procesos justamente electrolíticos en la producción y purificación de varios metales como el aluminio, el litio, el sodio, el cobre. La electrolisis además se emplea para recubrir un metal con otro por un procedimiento. ¡Wow! Qué interesante saber sobre todo esto. Y sobre todo, ¿qué son? ¿Cuáles son sus aplicaciones de cada una de las celdas? Y etcétera. ¿Saben a lo que me refiero? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas sobre el uso de las baterías de litio? Pregunto yo, es una duda. Acerca de sus ventajas, pues tienen bastantes. Algunas serían su elevada densidad de energía. Eso quiere decir que acumula mucho mayor carga por unidad de volumen. Otra sería su poco peso, que pues a igualdad de volumen son menos pesadas que las de tipo NiMH o NiCd. Y otra de sus ventajas sería su poco espesor. Se presentan en placas rectangulares con menos de 5 milímetros de espesor. Esto las hace especialmente interesantes para integrarlas en dispositivos portátiles que deben tener poco espesor, como un celular. Y Aarón, no se te olvide que carecen de efecto de memoria. El efecto de memoria es un fenómeno que reduce la capacidad de las baterías con cargas incompletas. Ahora hablemos de descarga lineal. Durante toda la descarga, el voltaje de la batería apenas varía, lo que evita la necesidad de circuitos reguladores. Esto puede ser una desventaja, ya que hace difícil averiguar el estado de carga de la batería. Y tampoco olvides la baja tasa de autodescarga. Al guardar una batería, esta se descarga progresivamente, aunque no se use. En el caso de las baterías de
mAh, esta autodescarga puede suponer un 20% mensual. En el caso de Li-ion es básicamente solo de un 6% en el mismo periodo. Pero como en todo, pues existen sus desventajas y algunas serían que su duración es media escasa. Esto, pues independientemente de su uso, solo tiene una vida útil de unos 3 años en realidad y soporta un número limitado de cargas, entre 500 y 1000, menos que una batería de NiCd o NiMH. Aparte son caras, su fabricación es más costosa que otras soluciones similares. Y si esto no fuera suficiente, pueden sobrecalentarse. Están fabricadas con materiales inflamables que las hace propensas a detonaciones o incendios, por lo que es necesario dotarlas de circuitos electrónicos que controlen en todo momento la batería. Y pues tienen una mala capacidad de trabajo en frío, ofrecen un rendimiento inferior a las baterías de NiCd o NiMH a bajas temperaturas, reduciendo su duración hasta en un 25%. Y bueno, las siguientes preguntas que nos ponen en nuestras redes sociales, esta Regina Mons 3 nos pregunta, ¿qué son los nanomateriales de carbono? Los nanomateriales de carbono con forma elipsoidal o esférica se conocen como fullerenos, mientras que los cilíndricos reciben el nombre de nanotubos. Estos nanomateriales incluyen puntos cuánticos, nanopartículas de oro y plata y óxidos metálicos como el dióxido de titanio. ¿Y cuáles son las aplicaciones de los nanomateriales de carbono? Ya hablando de sus aplicaciones, los nanomateriales de carbono grafíticos, entre ellos los nanotubos y nanofibras de carbono, así como el grafeno, son potenciales candidatos para sustituir al grafito de tamaño micrométrico. Actualmente se utiliza como material activo en los anodos de baterías ion litio, con vistas a mejorar las presentaciones de estas baterías y de esta forma pues poder cumplir los requerimientos necesarios para su implementación en vehículos eléctricos o sistemas de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala. Sus principales ventajas de los nanomateriales de carbono con respecto al grafito derivan de su tamaño de partícula nano, que por una parte pues disminuye la distancia que tienen que recorrer los iones de litio para intercalarse entre las láminas aromáticas, reduciendo esto el tiempo de difusión considerablemente, y por otra aumenta el área de contacto con el electrolito, facilitando el acceso de los iones al material activo. Estos dos efectos se traducen como baterías con mayor potencia y energía, respectivamente. Sin embargo, como todo, presentan ciertas desventajas, entre las que hay que destacar la complejidad de la preparación de algunos nanomateriales de carbono y, en consecuencia, el elevado costo de este, que complica un posible escalado en el proceso de producción. También se habla mucho sobre las pilas y baterías, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que contiene y cuáles son sus unidades de almacenamiento? Claro, mira, las pilas y baterías tienen una gran ventaja sobre otras fuentes de alimentación, al estar disponibles para entregar su energía en muy corto tiempo. Es más, de inmediato. La pila sellada funciona en cualquier posición y ofrece una buena tolerancia a golpes y vibraciones. Pueden manejar con eficacia cargas pequeñas y cargas grandes. Pues bien, yo te voy a explicar cómo funciona. Mira, la corriente eléctrica en forma de electrones comienza a fluir en el circuito. Por ejemplo, cuando se enciende un foco, el material del anodo, el zinc, cede 2 electrones por átomo, en un proceso llamado oxidación, dejando atrás iones inestables de zinc. Después de que los electrones hacen su trabajo alimentando el foco, reingresan a la celda en el cátodo, donde se combinan con un material activo, el dióxido de manganeso, en un proceso llamado reducción. Los procesos combinados de oxidación y reducción no podrían ocurrir en una celda de energía, sin poder llevar los electrones de regreso al anodo, equilibrando el flujo externo de corriente. Este proceso se lleva a cabo mediante el movimiento de iones de hidróxido, cargados negativamente y presentes en la solución acuosa llamada electrolito. Supongo que tanto las pilas como las baterías tienen metales tóxicos, ¿no es así? Las pilas tienen sustancias como mercurio, cadmio, litio, plomo, que son sumamente tóxicas para la salud y el medio ambiente. Hay unos metales como el mercurio que se pueden vaporizar, otros metales como el cadmio y el plomo que pueden concentrarse en las cenizas del producto de la incineración. Ya sé que son muchas preguntas, pero aquí les va otra.
¿En qué se diferencia una pila y una batería? A veces utilizamos los términos de forma intercambiable. La diferencia es clara. La pila, una vez pierde su carga eléctrica original, no se puede recargar. En cambio, las baterías están concebidas para recargarse una y otra vez. ¿Y cómo afectan las pilas y baterías al ser humano? Pues las pilas contienen al menos 7 elementos tóxicos para la vida humana: mercurio, cadmio, níquel, litio, manganeso, plomo y zinc. Algunos de los daños que provocan son ceguera, cambios de personalidad, pérdida de memoria, daños en riñones y en pulmones, cáncer e incluso a altas exposiciones la muerte. Bueno, y ya por último, en nuestras redes sociales nos escribieron sobre qué se puede hacer a la hora de ya no ocupar las pilas y baterías. Pues si realizamos una recogida selectiva, las pilas usadas se llevan a una planta de reciclaje, donde el mercurio se separa de otros metales y el resto de los materiales que constituyen las pilas usadas pueden ser recuperados. Recuerda, cada pila debe ir a su sitio y el cuidado del medio ambiente comienza en tu hogar. ¡Wow! ¡Qué interesantes son todos estos datos que nos acaba de decir nuestros expertos!, ¿no? Apuesto que no se imaginaban cuánta información habría sobre pilas y baterías. Estoy segura que a toda nuestra gente ahí en casita que nos escucha les va a servir toda esta información para conocer un poco más sobre estos temas tan importantes. Y pues bueno, sí, mi gente querida, se nos ha terminado el tiempo. No me queda nada más que agradecer a todas esas personas que hicieron posible la realización de este gran podcast, a nuestra gente ahí en cabina, producción y claro que a nuestros grandes invitadazos del día de hoy. Pero sobre todo a ustedes, nuestro público querido, pues nada, mi gente, muchas gracias por escucharnos, espero que les haya servido, pero sobre todo que les haya gustado, que les hayamos quitado un poco el estrés del día con este hermoso podcast. Pues, a nombre de mi compañero y amigo Alexander Coronel y de su servidora Frida Giovanna, les damos las gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches al horario que estén escuchando este podcast. Y hasta la próxima.